Hola mis amigos de Latinoamérica, en este video, en continuación a los vídeos pasados, donde hablamos en detalles cómo hacer la instalación de una radio con el procesador de audio Pro 2,4 BT de Tarams, un procesador de 4 canales, y dos amplificadores, un amplificador de 4 canales y un amplificador monoblock para el bajo, ¿ok? Ahora, en este vídeo, por varias preguntas que llegaron y por las redes sociales, ¿cómo podemos hacer la instalación de un amplificador 4 canales para los altavoces y también un amplificador de 4 canales para el bajo, así usando las dos puentes para los bajos? Entonces, ¿cómo podemos hacer? En este caso, vamos a hacer como en el primer ejemplo de la instalación, donde vamos a usar los dos canales 1 y 2 del amplificador de 4 canales en estéreo, los canales 3 y 4 en mono, pero programado para uso full rango, y el canal 4 para el amplificador de bajos, ¿ok? Pero vamos a hacer primero la instalación de los cables RCA del procesador de audio para los amplificadores, como en el vídeo que ya vimos, ¿ok? Vamos a hacer. Aquí tenemos los cables del canal 1 y canal 2 para los canales 1 y 2 del amplificador. Entonces aquí puedo poner A en el canal 1, B en el canal 2, entonces tenemos izquierdo y derecho aquí en el amplificador, entonces tenemos una salida estéreo para los altavoces delanteros, ¿ok? Ahora tenemos los dos RCAs en el canal 3, que va a estar con A más B mono, aquí en la salida 3, los dos de la salida 3, que van a llegar aquí en el amplificador, que vamos a hacer las dos salidas 3 y 4 mono, pero programado en full rango para los altavoces traseros, ¿ok? Y aquí, por último, también del canal 4 del procesador de audio, también A más B, muy importante este punto, la suma de los dos canales, mono, programada para bajos, ya aquí en el amplificador de bajo monoblock, como en el primer vídeo. Ahora, ¿cómo podemos cambiar del amplificador monoblock para un amplificador de 4 canales? Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a sacar aquí el amplificador monoblock. Vamos a poner aquí un amplificador de 4 canales. En este caso, muy importante, puede ser un amplificador de 400 watts, 800 watts, 1200 watts, 2000 watts, 4000 watts. Es de la misma manera por ser un amplificador de 4 canales. ¿Ok? En este caso, primer punto, poner las claves de crossover en full. ¿Por qué? Porque todos los ajustes van a ser hechos aquí en el procesador. Entonces, ¿cómo podemos ahora distribuir el señal de audio para el amplificador? Muy sencillo. Vamos a usar aquí dos cables Y RCA para hacer esta distribución. Entonces, un cable, otro cable, aquí. Poco importa la orden que vamos a poner aquí, porque todos los señales, los 4, son idénticos, son iguales, son A más B, todos ellos. Entonces ahora puedo elegir de la manera que quiero. Me gusta mucho de usar
de esta manera. Entonces puedo usar así, ¿ok? Y aquí voy a tener los 4 señales de audio idénticos aquí en el amplificador, donde aquí en la salida puedo usar una puente para un bajo, otra puente para otro bajo, sin problemas. Como aquí está en full, todos los ajustes que hizo aquí en el procesador van directamente al amplificador. Así vamos a usar el amplificador solamente, puramente como un amplificador de señal, donde voy a procesar y a hacer los cortes, el bass boost, el retraso, el limitador, todo aquí en el procesador de audio Pro 2,4 BT. Entonces, aquí tenemos una manera de usar 2 amplificadores de 4 canales, un para los altavoces de puertas y otro para los bajos, en un sistema de audio de sonido interno o de un pequeño open show. ¿Ok? Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.